Mis hermanos, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, la carta a los Efesios. Capítulo 1, trabajaremos del versículo 3 al 14, para que el Señor nos ayude en la mañana de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pueden sentarse, mis hermanos. En el año 1543, Nicolás Copérnico publicó una obra que alteró la manera en que el occidente imaginaba el universo. Durante siglos, muchos habían pensado en la Tierra como el centro al que todo estaba girando alrededor de ella. Sin embargo, Copérnico propuso que no era así. Nuestro planeta no ocupaba el centro de lo que habíamos, de todas las cosas, sino que esto era atribuido por causa de nosotros mismos. Más allá de los debates científicos que podemos ver aquí de aquella época, la historia ofrece aquí una ilustración muy poderosa porque es un problema que mucho más profundo. El ser humano tiene la tendencia a que todo de manera irresistible de colocarse en el centro de todo. Eso es parte de nuestra humanidad caída también. Muchas veces hacemos eso con Dios. Leemos la Biblia como si nosotros somos los protagonistas principales, personajes principales. Pensamos que la creación existe principalmente para nuestro bienestar. No es así. Que la salvación tiene como propósito final nuestra felicidad, que Cristo vino en últimos términos no para ayudarnos a cumplir las cosas, sino como parte de lo que era que necesitábamos. Es decir, incluso si nosotros vemos parte de algunas adoraciones, el centro no es Cristo cuando tú escuchas las letras, sino que se enfocan en el yo necesito, yo quiero, yo hago, yo anhelo. La pregunta aquí no es tan simple como ¿cómo puedo ser salvo yo? No. Aquí lo que nosotros debemos preguntar es ¿qué está haciendo Dios en su propósito y en la historia en el cual yo puedo unirme a lo que Él está haciendo?
La respuesta, Pablo la responde de una manera majestuosa a través de este texto, porque Dios está llevando todo hacia la consumación de Cristo Jesús. Nuestra elección, nuestra adopción, la redención y la esperanza son parte del propósito que es mucho más grande, como lo dice en el versículo 10 que acabamos de leer, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por eso el título del sermón de hoy, todo termina en Cristo. Así como todo termina en Cristo, también todo comienza en Cristo, mis hermanos. Y en esto podemos ver que Pablo no está poniendo a la Trinidad como que no funciona de una manera en conjunto, es todo lo contrario. Es un texto que nosotros leemos y es muy trinitario. De hecho, si nosotros vemos, el Padre planea y escoge, el Hijo redime con su sangre y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Sella y garantiza el proceso de salvación. Pero el plan de Dios Trino tiene una meta desde el principio de la fundación del mundo, y es que reconocer a Cristo como la cabeza de ese proyecto salvífico desde el principio y hasta el final de los tiempos y por toda la eternidad. Esta carta que escribe el apóstol Pablo, que va dirigida a Éfeso, es una carta que probablemente circuló incluso por congregaciones que estaban en Asia Menor, pero Éfeso era una ciudad muy peculiar porque estaba marcada por la riqueza, la idolatría, la magia, incluso la influencia del templo de Artemisa. En Hechos 19, si nosotros leemos, muestra que había un punto en la conversión a Cristo que confrontaba poderosamente de manera espiritual, pero también de manera económica, igualmente a los religiosos de la ciudad. No sorprende entonces, viendo esto, que Pablo subraye que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, como lo vemos en Éfeso 1:21. Y la carta tiene dos interrogantes muy interesantes, y es que a partir del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo explica literalmente lo que Dios ha hecho, nos escogió, redimió y dio vida a los muertos espirituales. Pero a partir del 4 y el capítulo 6 explica cómo vive el pueblo de Dios, cómo ha recibido esa gracia, la unidad, la santidad, el amor, la pureza. También matrimonios transformados, relaciones familiares que son ordenadas y una firmeza espiritual. Es un orden que nosotros podemos ver, porque Pablo aquí nos dice que nosotros vivamos para que Dios nos acepte. Él dice, porque Dios nos bendijo en Cristo, andemos de una manera digna de ese llamamiento. Y es lo que vamos a trabajar en el día de hoy, nos lleva al primer punto, que es la fuente. Toda bendición está en Cristo. Y esto se encuentra en el versículo número 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La primera palabra que Pablo utiliza en este párrafo es bendito. Pablo contempla el Evangelio y responde adorando. Y vemos a través del transcurrir de la Biblia, desde el principio, de hombres que habían tenido un encuentro directamente con Dios. Cuando un hombre tiene un encuentro con el Señor y se ve cara a cara con Él, hay una transformación que ocurre, hay un cambio que se manifiesta desde adentro hacia afuera. Por lo cual, inmediatamente el Señor entra en la historia de un ser humano, lo que produce automáticamente es la adoración. Lo vimos en Abraham, lo vimos en Isaac, lo vimos en Jacob, cuando tenían ese encuentro, lo vimos incluso con Job también, que al momento decía conocer al Señor, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Es decir, que aquel que ha conocido a Cristo, inmediatamente comienza a caminar una vida llena de adoración al Señor. Y la adoración no solamente se suscribe en venir un tiempo aquí al culto, tener esta comunión y adorar al Señor en conjunto, no, es un estilo de vida. Recuérdese que dijo Cristo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu, porque ahora hemos tenido un espíritu renovado por el Espíritu Santo, y en verdad porque ahora nosotros contamos con la palabra y el Evangelio. Por lo cual, esto es lo que hace referencia para poder comprender la bendición que Pablo está haciendo aquí. Bendito, es decir, alabanza al Dios Todopoderoso. No quiere decir que nosotros podamos añadirle a Dios más bendición de la que Él tiene. Todo lo contrario, Dios es infinitamente bendito en sí mismo. Bendecir a Dios significa
reconocer, proclamar y celebrar quién es Dios. Esa es la forma de que nosotros podemos agarrar cuando decimos bendito sea el Señor. Pero asimismo, Pablo más adelante en el mismo texto dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es el que el creyente no vive mendigando una identidad. El verbo pasado aquí nos bendijo. En pasado, Pablo no presenta la vida cristiana como una búsqueda desesperada para lograr que Dios finalmente nos conceda una aceptación. No. En Cristo, el creyente ha recibido ya toda bendición espiritual. Y eso no significa que posiblemente tendremos comodidad. Y si la tienes, por la gracia y la misericordia de Dios aquí en la tierra, en este lado de la eternidad, gloria a Dios por eso. Si usted está cómodo y económicamente bien, tiene su casa, apartamento, lo que usted quiera. Pero eso es por gracia y misericordia. Pero esta no es la promesa que Dios ha determinado. Lo que ha determinado es que usted va a ser bendito espiritualmente hablando, porque usted está teniendo una reconexión nuevamente con el Señor. Ninguna bendición es necesaria para su salvación, porque ya Cristo le dio la bendición más grande que usted puede tener. Usted es salvo. Esa es la bendición más grande que el hombre puede alcanzar aquí en la tierra, la salvación. De hecho, cuando tú conoces y sabes lo que significa el proceso de que tú eres salvo, el contemplamiento de la vida comienza a cambiar de una manera diferente. Porque ya lo que tú ves no lo ves bajo el lente tuyo, sino lo ves bajo el lente de Cristo. Y esto te hace contemplar el Evangelio en todas las áreas de la vida. El versículo 4, el 5, el 6 nos hablan de la elección, la adopción y la aceptación del amado. Pero hay algo muy interesante aquí. Este verso 3 abre las puertas para nosotros poder entrar incluso al versículo 4 específicamente. Y con esto, digo en 1 Corintios capítulo 20, donde dice, porque todas las promesas de Dios son en sí y amén. Vosotros estáis completos en Cristo, como lo dice Colosenses. Y es que la frase en Cristo, esa es la parte principal, no es una decoración religiosa. Esto no está aquí puesto porque sí, o porque Pablo quiso añadir algo que se vea bonito en este texto. Expresa nuestra unión con el Hijo de manera directa. Pablo no dice simplemente que Cristo nos entregó un paquete de bendiciones y beneficios. No, 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 no. Lo que Cristo obtuvo directamente como el Hijo obediente y resucitado llega a su pueblo porque nosotros como iglesias estamos en Él. Estamos en Cristo Jesús. Dios nos da vida por medio de Cristo. Nos resucita con Él y nos hace santo directamente a través de Él. Lo que quiere dejar dicho es, mis hermanos, que a través de esto nosotros podemos manifestar la gracia y la misericordia de Dios caminando conforme a un modelo y el carácter de Cristo, siendo testigo visible de que la gloria de Dios se manifiesta a través de su iglesia. Y esto es un privilegio totalmente espectacular. Como él dice en Efesios 4, que le decía esto antesala a lo que es el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y estos son textos que rompen la cabeza a cualquiera, porque entender las verdades de ser predestinado es comprender que realmente por su misericordia y por su gracia es que somos salvos. No por lo que yo pueda hacer, no por los méritos que yo pueda alcanzar. La elección aparece aquí no para alimentar tu orgullo, ni para generar discusiones filosóficas, sino para destruir la jactancia del hombre. Pablo mira tan atrás a través de este texto, como es posible, antes de la fundación del mundo, antes de que tú pudieras obedecer, antes de que tú pudieras prometer, decidir, fallar o incluso mejorar, Dios ya tenía un propósito eterno a través de su Hijo amado, a través de Cristo. Y es el objetivo de la elección. El objetivo es que moral y santo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios escoge para una manera rápida de poder entender esto, es que Dios no nos escoge a nosotros para dejarnos en el pecado de manera igual, sino para conformarnos y adaptarnos y modificarnos a la conducta y a la santidad de su Hijo a través del Espíritu Santo.
como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, a esto también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo cual, el versículo 5 añade la adopción. ¿Ven cómo va el orden? O sea, es un orden específico de todas las cosas. Pablo escribe esta carta inspirada por el Espíritu Santo para que hoy en día tú y yo podamos comprender que hay un orden establecido en todo. Y este orden implica un proceso, el cual ahora, mire cómo nos dice el verso 5, como dice el verso 5, que nos añade lo que es la adopción. Dios no se limita a llevar a criminales o pecadores a un redil, sino que los lleva a la casa directamente de él. El Evangelio no es únicamente una sala de tribunal donde tú y yo vamos a ser juzgados constantemente. También es una mesa familiar. De hecho, nosotros automáticamente recibimos al Señor, el Espíritu Santo nos confronta y nosotros hemos sido cambiados de un corazón de carne, de piedra a un corazón de carne y modelamos a Cristo. ¿Qué pasa inmediatamente? Somos congregados a un cuerpo. Y ese cuerpo es el funcionamiento de la iglesia aquí en la tierra, por lo cual pasamos a ser parte de una familia. Y esto solamente lo va a hacer el Señor. La única forma de que hombres y mujeres con pensamientos diferentes, ideas diferentes, carácter, conducta, culturas diferentes, pueda convivir y coexistir en medio de un grupo, eso solamente tiene la potestad del Espíritu Santo de hacerlo. Porque no solamente somos un grupo de amigos que estamos en un grupo social, no. Esto es la iglesia. Por lo cual, un cuerpo, por lo cual pasamos a ser familia. Y podemos llamar a nosotros, a los otros cada uno aquí, hermanos. Amor filial. No lo vamos a hacer perfectamente, pero sí sinceramente. Porque lamentablemente seguimos en un cuerpo de pecado y sabemos que hay hermanos y hay hermanos. Esa es la realidad. Hay hermanos y hay hermanos. Pero aún así el Espíritu Santo, mis hermanos, hace el milagro sobrenatural de que a esos hermanos y hermanos usted lo ame. Por su propia fuerza es difícil. Pero Cristo sí yo lo hace a través de su Espíritu en nosotros. Y eso es lo que aplica directamente este texto. Si estás en Cristo, tu identidad, hermano, más profunda no es tu apellido, no es tu profesión ni tus fracasos. Ni incluso ni tu pasado te puede marcar. Antes de hablar de lo que tú fuiste, Pablo ordena esto, que todo va directamente a Cristo. Y si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Ahora, si tú no estás en Cristo, esta es la otra interrogante, tú puedes poseer muchísimas incluso bendiciones terrenales. Y tú pudieras ver incluso, dice, pero acá, pero yo antes cuando no era cristiano me iba bien. Ahora que soy cristiano, pero me está yendo peor que lo que está pasando. Eso sucede y ha sucedido. No necesariamente tiene que ser tu caso, pero puede suceder. Pero aquellos que no están en Cristo, aún siendo bendecidos aquí de este lado de la eternidad, hay algo muy interesante que sucede y es que el fin al cual va llevando este tipo de personas es a una condenación eterna. Porque tú puedes tener todo, como aquel joven rico. El joven rico cumplía los mandamientos, el joven rico hacía buenas obras, el joven rico cumplía prácticamente todas las cosas que están aquí. Pero le faltaba una cosa. Su corazón estaba dado al dinero. Era imposible despegarse de su riqueza. Tú puedes tener aquí en la tierra todo, buena familia, buena posición, moralmente conocido como alguien respetuoso, un nombre, o sea, alguien te conoce, alguien de que tiene identidad en la sociedad. Que de hecho, nosotros vemos un perfil así y decimos, wow, pero ese muchacho tiene todo, más le falta a Cristo. Le falta todo. Si le falta a Cristo, le falta todo. Porque esa es la realidad. Tu identidad está marcada en Cristo. Y aquí surge la pregunta, si Dios es santo, si Dios es tan alto y Dios no quiere saber del pecado, ¿cómo puede esa bendición llegar justamente a nosotros que somos pecadores? ¿Cómo puede Dios escoger un pueblo santo y recibir a culpables? Wow, pero Pablo no va de esa pregunta, sino que nos lleva a la eternidad del Calvario, de lo que hizo Cristo por nosotros. Allí parece ser que donde nosotros podemos comprender y entramos al siguiente versículo, que es el verso 7. ¿Por qué? Porque tan difícil es la pregunta que tiene una respuesta fácil.
y es la redención por la sangre de Cristo. Y eso nosotros lo comprendemos porque el Espíritu nos revela su verdad a través de su palabra, pero comprender de que un Dios santo, 3 veces santo, pueda coexistir con hombres y mujeres que necesitaban era la condenación eterna, que nuestro futuro era la perdición, pero por amor a nosotros, a sus escogidos, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para la redención por su sangre. Dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Wow. En quien tenemos, otra vez, todos estamos unidos a Cristo. Y este versículo 7 comienza donde terminó el versículo 3. En quien Pablo no permite que la iglesia se separe de quien es el dador de toda bendición. No existe un perdón cristiano sin Cristo. No existe una redención sin Cristo. No existe la gracia salvadora si Cristo no está en el centro de todo. ¿Y la redención qué hace? Nos da libertad, pero una libertad que tuvo un precio. La palabra redención, lo que significa en el original es aquella liberación mediante un acto que alguien tuvo que pagar. Los esclavos, para poder ser libres de su esclavitud, necesitaban 2 cosas: pasar al otro lado o que alguien pague el precio de la deuda para liberar de la esclavitud. Bueno, mis hermanos, nosotros, nuestra redención, nuestra salvación, sí tuvo un precio muy alto. Y es que el unigénito de Dios tuvo que venir a encarnarse como hombre, asumir la responsabilidad y asumir todo el peso del pecado en su cuerpo, derramar su sangre en la cruz de Calvario para que tú puedas tener la oportunidad de nuevamente entrar al redil del Señor. El Hijo del Hombre, como dice Marcos 10:45, vino para dar su vida en rescate de muchos. Y 1 Pedro 18:19 dice, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es por su sangre. Este texto nos hace ver a nosotros que eso por su sangre, la salvación cristiana, no descansa en una idea inspiradora, sino en un sacrificio real. La sangre señala una muerte sustitutiva. De hecho, anteriormente en el antiguo pacto, la única forma que tenía el pueblo de poder redimirse delante de Dios era haciendo sacrificios de sangre, eligiendo el cordero, lo más precioso que podían tener, el gordito, para poder entregarlo al sacerdote y que el sacerdote interceda por ello y sacrificara para redención de pecado. Bueno, Cristo, todo lo que es el antiguo pacto, concluyendo en el Nuevo Testamento, Cristo sella como el cordero definitivo para la redención de todos nuestros pecados. Y esa muerte sustitutiva de Cristo hacia nuestro perdón no ocurre porque Dios decidió ignorar la justicia, sino porque el Hijo cargó con la condenación que no merecíamos tú y no merecía yo directamente. Y esto me hace ver el Evangelio aún más grande y a ver a Cristo tan grande y a mí más pequeño. Podemos decir como Juan, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Porque fue Él, por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso solamente fue el Génesis. Porque lo que ocurrió después fue que ese Hijo se sacrificó por ti y por mí sin merecerlo. Para que tú y yo tengamos perdón de pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Cristo padeció una sola vez los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos nuevamente ¿a quién? A Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si era el camino, la verdad y la vida, Él ya sabía que la única forma de nosotros volver a tener nuevamente la conexión con Dios era a través de Él. Y mis hermanos, lo peor que sucedió en el Edén fue que hubo una separación del hombre y Dios. Pero lo mejor que ocurrió en la historia
fue que Cristo vino a traer una unión nuevamente entre Dios y el hombre. Y no es que nosotros busquemos a Dios en ningún momento. Es Dios, por su misericordia, por su gracia, que nos busca a cada uno de nosotros. No por tu mérito, no por tus fuerzas, ni lo que tú puedes hacer. Es que Dios lo hace por amor y gracia. Esto protege mucho al Evangelio de dos errores muy opuestos. Primero, el moralismo. Pensar que nosotros podemos pagar nuestra deuda por medio de buenas obras. Y esto ocurre en mucha gente, que tú ves que se comporta de una manera correcta y actúa muchas veces hasta mejores que los cristianos, moralmente hablando. Eso no es suficiente para alcanzar la gracia de Dios, ni la eternidad. Sin embargo, vemos el segundo, ese sentimentalismo, pensar de que Dios perdona simplemente porque es amable y el pecado, oye, Dios es bueno y es verdad, Dios es bueno, infinitamente bueno. Pero la cruz dice lo contrario. Nuestros pecados eran tan serios que se requirió la muerte del Hijo. La gracia de Dios es tan abundante que Él entregó a su Hijo por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y esa redención aplica a toda nuestra culpa. El Evangelio no consiste, mis hermanos, en negar nuestro expediente, sino en cancelar la deuda sobre la base de Cristo Jesús. Es decir, que a través de esto no significa, mis hermanos, que nosotros estemos constantemente pendientes a que ya pecamos, Dios mío, pequé, y ahora perdí mi salvación. Espérate, la deuda fue cancelada. ¿Quiere decir que tú estés viviendo algunos depósitos? Está bien, pero la deuda ya Cristo la pagó. Y esto nos genera paz y descanso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no es como la del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos en que ya Cristo nos salvó, nos redimió y nos está llevando a lugares eternos juntamente con Él, como dice el Salmo 103:12. Cuánto está lejos al oriente, al occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. A causa de lo que Cristo hizo en esa cruz, tú y yo ahora podemos ser parte de redil. Y Dios no te ama tal cual tú eres. Esa filosofía que yo escucho de que Dios me ama tal como soy. A pesar de, igual que, eso no funciona así, mis hermanos. Dios te ama a través del lente de Cristo Jesús. Porque ahora Dios no ve a Randy, Dios no ve a Sandra, Dios no ve a Pastor, Dios no ve a Ed, Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Cristo por medio de nosotros. Y por lo cual, por eso ahora Él nos ama, no tal cual somos, sino tal cual el Espíritu Santo moldea cada día el carácter de Cristo en nosotros. Y eso implica mucho, mis hermanos. Y mirar esto nos permite a nosotros contemplar el Evangelio de una manera más extraordinaria. Más de lo que ya es. Imposible nosotros no tenemos cómo poder percibir cuán grande es el Evangelio, cuán grande es Cristo, cuán grande es Dios. Imposible. Hay una canción que dice cuán grande es Dios y la canción habla acerca de esto. Es que no tenemos forma de medir cuán grande es Dios, cuán grande es su amor para con nosotros. Y eso es muy, muy importante. Aquí nos permite a nosotros lo siguiente, al creyente que muchas veces es aplastado por la culpa del pecado que hizo, deja de mirar tu expediente como si fuera más decisivo de lo que ya Cristo hizo en la cruz de Calvario. A veces pecamos delante del Señor y entendemos como que ya no somos aceptos por Él. Lamentablemente, Cristo dijo lo siguiente, en el mundo tendréis aflicciones. Esas aflicciones implican muchísimas cosas que nos van a poder pasar, incluso que vamos a decepcionar en un momento determinado al Señor, pero que confiemos porque ya Él venció al mundo. Ahora, si tú no eres cristiano, arrepiéntete. Estás a tiempo. Pero nosotros, que ya somos redimidos, hay una diferencia en la cual tenemos que ser claros. Y es que nosotros podemos pecar, pero somos pecadores arrepentidos. Aquel que no ha conocido al Señor vive muerto en sus delitos y pecados. Es decir, mi hermano, que usted no me puede tropezar tantas veces con la misma piedra. Porque nosotros estamos llamados a un proceso de santificación. Sed santo porque yo soy santo. Por lo cual, eso permite modificar nuestra conducta. Y es lo que nos lleva ahora al versículo número 9 y 10, que es la tercera parte, donde la meta, toda la historia, converge directamente en Cristo Jesús. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de su voluntad. Algo oculto que Dios en su misericordia, a través del Espíritu Santo, nos revela por medio de su palabra. Y esto no significa algo irracional ni una clave secreta, como Pablo lo destaca aquí. Se refiere a un propósito eterno que Dios ha dado al humano, que ha poder descubrir, no por sí mismo, sino porque ahora comienza a ver el Evangelio y el mundo a través del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice en Efesios 3:46, mostrará una dimensión concreta de este misterio. El gentil y judío son coherederos directamente. Ya somos un pueblo nuevamente, miembros de un mismo cuerpo, copartícipe de la promesa de Dios. El cristianismo, mi hermano, no es un ascenso intelectual del hombre. Hasta para poder descubrir cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, qué Dios hace. Todo lo contrario. Es mucho más que eso. Es que Dios descendió en revelación a darnos a conocer su propósito, y ese propósito se centra únicamente en conocer a Cristo. Como resultado de conocer a Cristo, produce un cambio en nosotros, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y de hecho, ya yo no camino conforme a como yo caminaba, ya yo no soy esclavo del pecado, sino que ahora el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy salvo. ¿Cómo? Cuando uno dice, wow, pero yo constantemente estoy luchando. Si usted está luchando, significa que el Espíritu Santo está en usted. Porque aquel que no lucha con el pecado significa que es esclavo ya del pecado. Pero usted que tiene al Espíritu Santo, una evidencia de que usted ha sido salvo por gracia, es que usted está luchando con ese pecado, muchas veces que le impide avanzar en el Evangelio. Pero el Espíritu Santo, a través de esto, da testimonio a su espíritu de que somos salvos, según su beneplácito. La historia no está fuera de control del Señor. El ser humano tiene la tendencia a creer que todo funciona de manera cósmica o de manera que el universo ha planteado de esta forma. De hecho, la teoría del Big Bang es para mí la teoría más absurda. De hecho, muchos científicos, luego con el tiempo, decretaron que no podía ser. ¿Por qué? Porque tú no puedes agarrar, tirar un grupo de cosas y que de la nada comience a surgir algo. Las probabilidades son muy bajas. Asimismo, funciona el sistema, el mundo, el planeta. Todo tiene un principio, todo tiene un eje, todo tiene un fin. La naturaleza funciona de esa manera. El ser humano de manera biológica tiene un funcionamiento. Es decir, si usted tiene alguna enfermedad, automáticamente, ¿qué hace su cuerpo? Genera una fiebre. Es una señal de alerta de que hay una infección en su cuerpo. Si nosotros vemos que todo lo que nos rodea tiene un orden, la materia tiene un orden, nada puede ser creado de la nada, al menos de que Dios lo cree. Entonces significa que hay algo que sostiene en su mano el orden de todas las cosas. Ese es Dios. A través también de Cristo Jesús contemplamos estas cosas. Como dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Y Efesios 1:11, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Wow! Y esto nos rompe a nosotros porque nos hace mucho más pequeños y a Dios mucho más grande. Y esto podemos ver que la Biblia no concibe que la historia es un círculo que dando vueltas sin ningún tipo de destino. Si nos damos cuenta, tiene la creación, la caída, la promesa, la redención, pero también tiene la consumación. Y Pablo habla del cumplimiento de estos tiempos. Dios administra la historia llevándonos hacia un momento cúlmine, como dice en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, Cristo entra en la historia en un momento determinado. Si dentro del proyecto de Dios era que Cristo viniera en el 2047, lo iba a hacer, pero Cristo llegó en el momento preciso, en el tiempo exacto, que incluso dividió la historia en dos tiempos, antes y después de Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo es prácticamente el centro de lo que nosotros estamos viendo en este pasaje. Y este verbo que Pablo utiliza puede comunicar la idea que recapitula o reúne bajo la cabeza de. No significa absolutamente que todos serán salvos, y eso es muy importante entenderlo.
De hecho, dice la palabra que los perdidos serán como la arena del mar. O sea, que hay muchos. Pero, ¿y lo que somos salvos? No por tu mérito, no por lo que tú puedas hacer, no por tus buenas obras, sino por su gracia y su misericordia. El hecho de que tú y yo estemos aquí hoy en la iglesia, que estemos disfrutando un tiempo de alabanza y adoración a Dios, estudiando su palabra, leyéndola y edificándonos a través de ella, es un privilegio que no todos van a tener. Y eso es solamente lo que nos permite a nosotros adorar a Dios, a proclamar su nombre cada vez más, glorificar el nombre de nuestro amado y Señor Jesús. Porque lo que nosotros merecíamos es la condenación, pero por su gracia y misericordia somos salvos. Y estamos aquí tú y yo alabando el nombre del Señor Jesús. Vemos esto que Génesis 3 nos muestra que la creación es fracturada, el hombre contra Dios constantemente, el hombre contra la mujer, hermanos contra hermanos, la humanidad contra la creación. Sin embargo, Efesios muestra un movimiento inverso a lo que nosotros vemos en Génesis 3. En Cristo, Dios está reconciliando. En Cristo, Dios nos está uniendo y llevando todo hacia un orden final. Por eso Colosenses 1, versículo 16 y 20 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Y porque por medio de la sangre de su Cristo, de Cristo, Dios reconcilia a sí mismo a los hijos. Es decir, que por medio de Cristo y su sangre, nosotros somos reconciliados. Todo termina en Cristo. Y así como Cristo está desde el principio de la creación, de hecho, como dice el texto, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo habitó entre nosotros, Cristo. En el principio siempre ha estado en la historia. De hecho, usted lee la palabra de Dios y escucha a un ángel que merecía adoración y podía recibir la adoración, el ángel de Jehová, en el antiguo pacto. Cristo merece toda la adoración siempre. Es decir, que desde el principio de la historia y hasta el final de la historia y en la eternidad, todo termina en Cristo Jesús. Colosenses 1, 16, 7. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él antes todas las cosas. Pero Dios también exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra. Y eso es que todo siempre va a terminar en Cristo Jesús. El protagonista de la historia, mi hermano, no somos tú ni somos yo, ni soy yo. Es que a veces podemos vernos influenciados en que si nosotros o a cualquiera de nosotros, la iglesia no va a funcionar. O sea, porque es que hay líderes que son importantes, sí, lo sabemos. Hay hermanos que son fundamentales en la casa de Dios, sí, lo sabemos. Pero el que no puede faltar ni va a faltar nunca va a ser Cristo. Cristo es el centro de todo. De hecho, una de las cosas que Josué decía, bueno, Señor, si tú no vas conmigo, yo no camino por ahí. Comprender esta verdad es ser sensato de saber que sin el Señor nada podemos hacer. Y Él lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y cómo Efesios repercute en todo lo que es la carta. Efesios 1:10 repercute lo que acabamos de leer. Bueno, en Efesios 1:20 al 23, Dios resucita a Cristo, lo sienta sobre el poder y lo da por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Pero en Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22, Cristo derriba la pared de separación y crea un solo y un nuevo nombre, el judío y el gentil. Es decir, somos una nueva criatura, un nuevo equipo, somos un cuerpo. Esa reunión ahora comienza a verse como una comunidad reconciliada. Ya no somos gentiles ni judíos, somos ahora cristianos. Sin embargo, en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer, incluso a los principados y a las potestades. Pero en Efesios 4, del 1 al 16, nos enseña que un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, la unidad de la iglesia refleja el plan de reunir bajo Cristo, que es la cabeza. Pero sí en Efesios 5 nos dice el matrimonio cristiano se convierte en una parábola viviente del mismo Cristo y su iglesia. Incluso el hogar ahora es rodeado directamente por el Señor. Y Efesios 10 nos enseña que la iglesia enfrenta poderes espirituales, que no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
pero que hace de esa victoria a la autoridad y el proclamor de la alabanza de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Todo comienza en Cristo, pero todo termina en Cristo Jesús. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, del 13 al 14. Y este es uno de los textos principales porque no termina solamente allí, introduce la obra del Espíritu Santo. El Padre planea, el Hijo redime y el Espíritu Santo nos sella. De hecho, la única manera de tú y yo ser iglesia aquí en la tierra es inmediatamente tú y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Yo no puedo venir por mi propia fuerza a congregarme a la iglesia porque yo puedo y yo lo hago. De hecho, si tú estás como invitado aquí hoy, es porque algo el Espíritu Santo está haciendo por ti y te está convenciendo de que tú necesitas volver al redil del Señor. Y lo que hoy nosotros visitamos domingo tras domingo, la casa del Señor, no que lo hagamos porque nosotros queremos. Hay domingos, mis hermanos, que es difícil. Después de una semana cansona, usted levantarse temprano para venir a la iglesia. Son 2 cultos y hay hermanos aquí que participan en ambos cultos. ¿Usted cree que eso por nuestra propia fuerza es posible? No. Eso es el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer en nosotros para llevarnos a cumplir su buena voluntad. No porque nosotros lo hagamos perfectamente, pero sí comenzamos a hacerlo sinceramente por el beneplácito de su soberanía y su amor. Eso lo hace el Espíritu en nosotros y eso nos da a nosotros un descanso. La salvación entonces tiene el movimiento trinitario completo porque todo procede del Padre, pero se asegura mediante la obra del Hijo y se aplica y garantiza a través del Espíritu Santo. Todo converge en una sola cosa. ¿Y hacia dónde nos va a dirigir estas 3 cosas? Bueno, el pasaje responde de una manera fácil y sencilla para la alabanza de su gloria. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido y todo lo que nosotros podemos comprender del Evangelio, simplemente, mis hermanos, es para la alabanza de la gloria del Dios que tú y yo servimos, a fin de que sea todo para su alabanza y para la alabanza de su gloria. La gracia crea un pueblo centrado directamente en Cristo. Y realmente todo comienza desde la separación, pero ahora todo comienza a trabajarse desde la unión de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él es el centro. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El pues importa. Pablo no condena la ética ni la doctrina debido a que todo termina en Cristo. Nuestra vida cotidiana, lo que tú y yo hacemos diario, comienza a parecer parte de nuestro estilo de vida. Por lo cual, la adoración no se centra solamente en la iglesia, sino en el estilo de vida que tú y yo vamos a tener. Por ende, comenzamos a caminar conforme a lo que Cristo ya ha hecho. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar este pasaje para nuestras vidas? Bueno, fácil. Deja de colocarte en el centro. Oh, fácil. Mi hermano, eso se llama negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque somos muy dados a creernos el centro de todo. Centro de la familia, centro de los hermanos, centro del trabajo, de las amistades. Sácate tú y pon a Cristo como centro. Y vas a comenzar a ver cómo el Evangelio comienza a darle un giro de 360 grados a tu vida. Encuentra tu identidad en tu unión en Cristo Jesús. La sociedad dice que tú te representas por lo que tú tienes, haces, dices o eres dentro de un grupo social. Tus fracasos, tus éxitos. Pero en Cristo elimina todas estas cosas y como Cristo es el centro, entonces tú comienzas a ver las cosas como Pablo lo decía. Yo tengo todo esto por basura por causa del Evangelio. Y no estoy diciendo que las bendiciones que Dios te permite aquí en la tierra son algo que tú puedas tomarlo como simplemente cosas que tú tienes que dejar así por así. No, al contrario. De hecho, tú alabas a Dios por estas cosas y que te permite disfrutarla aquí en la tierra.
pero que ese no sea tu mayor tesoro. Recuérdese que lo que es tu tesoro, lo que está en tu, o sea, lo que está en tu corazón, es tu mayor tesoro. Y si es la riqueza, si son tus hijos, si es tu familia, si es tu trabajo, entonces ese es tu mayor ídolo. Pon a Cristo como centro y lo otro será añadido. Mira tu pecado a la luz de la sangre. Mi hermano, no minimicemos el pecado. Mentir, blasfemar, es lo mismo que matar para el Señor. Pecado es pecado. Y con esto, entender esto de que pecado es pecado cualquier que sea para el Señor, nos permite a nosotros poder restringirnos muchas veces de cosas que vamos a hacer porque sabemos que vamos a interferir en la alabanza a Dios por causa del pecado. A veces se minimiza el hecho de que se hable de que una mentirita blanca. No hay mentira blanca, mis hermanos. Mentira es mentira. No hay verdad a media, verdad es verdad. Mentira es mentira. Pecado delante de Dios son pecados. ¿Consecuencias diferentes aquí en la tierra? Sí, pero para el Señor todos son pecados y Él aborrece el pecado. Vive mirando la consumación, no solamente el presente. Cuando hablamos de esto es que los titulares cambian, el gobierno cambia, las guerras siguen apareciendo, las enfermedades van a seguir. Las muertes continúan, pero Efesios 1:10, ¿qué nos dice? Nos invita a no negar el caos, pero nos dice que el caos tendrá un límite aquí en la tierra. Nosotros pensamos en la eternidad, nosotros no pensamos en lo pasajero, nosotros pensamos en lo eterno, porque el Espíritu Santo nos hace ver de que fuimos ya creados, somos hechura suya, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, por lo cual nuestra eternidad está garantizada. ¿Qué dijo Cristo? Cuando Él habla a sus discípulos acerca de estas cosas, me encantan como Él dice el texto que habla acerca de en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no lo hubiera, yo fuera allá, pero ya están las moradas. Ya Cristo pagó el precio para que tú y yo tengamos seguro esas moradas. Y nuestra eternidad está garantizada en el Señor. Como evidencia de que nosotros estamos garantizados en el Señor, nosotros vivimos una vida aquí en la tierra piadosamente, humildemente, mostrando a Cristo más que a nosotros. Porque el hecho de que tú seas salvo no te da permiso de que tú puedas hacer lo que tú quieras aquí en la tierra. De hecho, aquel que es salvo, como gratitud y como resultado, lo que hace es que vive una vida de adoración al Señor. Y camina conforme al modelo del Señor. Vuelve a colocar a Cristo en el centro de tu vida. Que Cristo sea el centro de todo. Que Cristo sea el centro en tu familia, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus proyectos, en tus planes de vida, en todo lo que vas a hacer en la historia, Cristo sea el centro. ¿Por qué? Porque el Hijo derramó su sangre para redimirnos a nosotros. En el presente el Espíritu Santo trabaja con nosotros porque Él no nos deja solo. Él nos prometió que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y esto se cumple cuando el Espíritu Santo nos sella y caminamos en pos de Él. Y el futuro, todas las cosas serán puestas bajo la cabeza de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros tenemos un lado con Él en la eternidad. Efesios 1:3, si buscas bendición de salvadora, entonces la vas a encontrar en Cristo. Efesios 1:7, si buscas perdón y libertad, fueron todos comprados por la sangre de Cristo. Y Efesios 1:9-10, ¿qué nos enseña? Se pregunta hacia dónde se dirige la historia. Bueno, mi hermano, se dirige únicamente hacia Cristo. Si tú eres alguien que nos visita o estás revisitando la iglesia y tú sientes que no tienes una relación con el Señor o no has conocido directamente a Dios, ese es un texto espectacular porque nos muestra lo que necesitamos el día de hoy. Y el texto no te llama a admirar a Cristo desde lejos, sino a refugiarte en Él.
fuera de Cristo, permanecemos en nuestro pecado. Pero en Cristo, mis hermanos, hay redención y perdón. Si tú no has aceptado a Cristo, este es el momento oportuno para arrepentirte y creer en el Evangelio. Aún hay tiempo. Pero en un momento determinado no lo habrá. De hecho, tú no sabes cuándo tú partas de esta tierra. Pero recuérdense algo, para morir en Cristo es ganancia, pero es morir en Cristo. Si moriste sin Él, estás condenado a la perdición eterna, según su palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y hermanos, creyentes, tú y yo, debemos hacernos esta pregunta. Si Dios ha determinado que toda la historia termine bajo el señorío de Cristo, entonces ¿por qué habría de seguir tu vida girando, mi vida, alrededor de nosotros mismos? Nuestros dones, el matrimonio, trabajo, sufrimiento, dinero, iglesia, tiempo, futuro, deben comenzar a alinearse ahora, desde ya, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo debe comenzar a girar en torno a Cristo Jesús. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Y ese es un texto que me encanta. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Habrá un día, mis hermanos, en el que nadie va a preguntar quién era el centro de toda la historia. Nadie va a confundir al Creador. Nadie, ninguna criatura va a poder negar la existencia del Dios visible. Toda la creación reconocerá lo que el Padre determinó desde la eternidad. Y la iglesia redimida cantará, y lo que dice Efesios 1, que ya anticipa, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Y esto lo hace Cristo Jesús. Todo comienza en Cristo, todo termina en Cristo Jesús. Gloria a nuestro amado y Salvador Jesús, que por amor y gracia nos permite hoy estar aquí deleitándonos, disfrutando, siendo hermanos, siendo una familia, no perfecta, pero sí sincera, y nos permite a nosotros poder caminar conforme al modelo del Señor. Y nos ha dado el poder y la autoridad de poder ver su evangelio a la luz de la enseñanza y los misterios revelados de su palabra. Es un privilegio que solamente tiene aquel que tiene el Espíritu Santo y es sellado con él. Y tú y yo somos copartícipes del reino y ya tenemos una morada garantizada en los cielos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Señor, mira que somos pecadores, que necesitamos constantemente, Padre, de tu Espíritu para que nos redarguya, para que nos instruya, para que transforme nuestra mente, nuestro corazón. Permite que a través de tu palabra nuestro corazón sea transformado, modificado. Que el carácter de Cristo siga creciendo en nosotros. Que bajemos nosotros y que Cristo siga creciendo. Que sigamos menguando para que Cristo sea más manifestado. Permítenos ser sal y luz en una tierra que necesita el Evangelio. Ayúdanos a contemplar, Señor, aún más, Padre, lo hermoso que fue lo que hiciste por nosotros en esa cruz del Calvario. Porque eso nos hace ver y permitir que veamos a Cristo siempre como el centro de todo. Y partiendo de ahí, vemos ahora todo a través de la lupa del Evangelio, que nos permite contemplar tu amor, tu gracia, tu divinidad para con nosotros. Si hay alguien que no ha aceptado, Señor, al Señor, a ti, Padre, que el Espíritu Santo convenza de pecado, que lo traiga, Señor, al redil, Padre. Si es parte de tus ovejas, Señor, llámalo, Señor. Y hazle ver el Evangelio y que pueda contemplar la hermosura del mismo. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. Amén.